Ismael, volvés a la Argentina, un país que te quiere mucho y que vos tenés un vínculo enorme. Vas a estar el 26 y 27 de noviembre en el Teatro Ópera, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también vas a estar en La Plata, Rosario, Bahía Blanca, Olavarría, Tucumán y Córdoba. Con un modelo de Ismael Serrano bastante original, o sea, original por el tiempo, al primer Ismael, guitarra y voz. ¿Con qué se va a encontrar tu público? Bueno, pues sí, un poco con la esencia, con la vuelta al origen de alguna manera. Venimos de hacer una gira muy exigente, con una gran producción, rodeado de 40 músicos sobre el escenario, una gira sinfónica que nos ha dado muchas satisfacciones, que me ha permitido elevar las canciones a otro nivel, como imprimirles una épica muy especial, ¿no? Y me apetecía después de ese periplo, pues volver un poco a las esencias, ¿no? Reivindicar un poco también el canon del cantautor, porque yo creo que el término cantautor está un tanto denostado y estigmatizado en estos tiempos y me parece necesario reivindicar, bueno, frente a la impostura que a veces predomina en la música y una falsa sofisticación, pues reivindicar un poco eso, la sencillez del trovador, la necesidad de contar historias, ¿no? Que exigen como una calma y otra mirada en tiempos de déficit de atención, ¿no? Exigen como una mirada tranquila, sosegada, una escucha activa, ¿no? Que casi se transforme en diálogo. Y es un poco lo que estamos haciendo ahora. Acabamos de empezar esta gira, hemos estado en República Dominicana, en Costa Rica, en México. Me permite hacer repaso de toda mi discografía, me permite que el repertorio sea más flexible, porque estoy yo solo en el escenario y estoy quizá más, me permito atender a las peticiones del personal. Bueno, yo creo, vamos, pretende ser un ejercicio como de honestidad, ¿no? Ante el público, de esto es lo que soy y quizá también esto es lo que he aprendido durante todo este tiempo, porque uno está en el escenario, toca las canciones, las interpreta desde otro lugar también, ¿no? Justamente haces esta referencia a los cantautores y en tu caso siempre fuiste un cantautor comprometido. Comprometido en causas y no tanto con el mercado, por así decirlo. En un mundo donde cada vez hay más influencers que evitan dar su opinión de temas sensibles, parece un oasis en el medio del desierto este tipo de compromiso. ¿Cómo lo sentís vos? Sí, así es. Yo creo que las redes sociales han hecho que se module, yo creo que las dinámicas de las redes sociales, cómo funcionan, el algoritmo, han hecho que se module mucho el mensaje de ciertos personajes públicos que tienen la capacidad para amplificar según qué mensajes, ¿no? Según qué contenidos. Y funciona quiero decir, ¿cómo decir? Ese hostigamiento que pretende disciplinar, ¿no? A veces en redes sociales, a aquellos que se expresan políticamente, ese hostigamiento funciona y la gente tiene miedo a decir lo que piensa. Yo creo que el algoritmo, en tanto en cuanto alimenta nuestros prejuicios y nuestro sesgo de confirmación, en tanto en cuanto nos ofrece noticias, contenidos que tienen que ver con nuestros hábitos de escucha, que tienen que ver con nuestra forma de pensar, lo que hace es desacostumbrarnos a la hora de confrontar ideas con alguien que piensa diferente, ¿no? Está generando, bueno, pues está como deteriorando la discusión pública en torno a la política y todo, ¿no? Se polarizan las conversaciones y nos impermeabilizamos ante lo que el otro tiene que decir, ¿no? Y se generan eso, pues dinámicas muy tóxicas. Y esto yo creo que está haciendo el hecho de las redes sociales. Pues tú hablabas de influencers y los influencers, su medio son las redes sociales, ¿no? Y de alguna manera nos hemos acostumbrado a comunicarnos con el público a través de ellas y de alguna manera pues el algoritmo está disciplinando a la gente. La gente sabe que dar su opinión sobre según qué temas puede acarrearle un costo reputacional, ¿no? No ya solo porque le señalen y tal, sino por el ruido que se puede formar en torno a su figura.
en un contexto en el que no solamente los influencers, sino los músicos también dependen mucho de las marcas, por así decirlo, porque ahora las compañías de discos han pasado de vender discos a negociar con marcas, ¿no? Las imágenes de los artistas, pues tienen mucho cuidado a la hora de expresarse políticamente, ¿no? Yo creo que somos más rehenes aún de las dinámicas del mercado, como decías tú, de las leyes del mercado, porque ahora no dependemos, yo creo que esos influencers, como dices, o esos creadores de contenidos dependen mucho de las marcas, y las marcas son muy conservadoras en ese sentido, no dependen tanto de su audiencia, han dejado de depender de su audiencia y han dejado de depender del oyente o del escuchante, como le queremos llamar, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente porque las plataformas digitales además pagan muy poco por escucha, y se buscan otras fuentes de financiación. También está pasando en la música. Los músicos tenemos otra, aunque se nos quiere convertir en creadores de contenido y tenemos un conflicto en nuestra relación con las redes, porque están exigiéndonos todo el rato nuevos contenidos. Conté con eso, a nosotros aún nos quedan los conciertos, ¿no? Pero yo creo que incluso se están cambiando la relación de la gente con las experiencias musicales, están cambiando. Los festivales que tienen muchos grupos seguidos a la manera de una playlist, donde te dicen que solo puedes tocar 45 minutos, donde la atención es relativa, del público relativa, porque yo creo que el objetivo de acudir a esos conciertos es más socializar que experimentar las sensaciones que ofrece el músico. Yo creo que también de alguna manera se está cambiando la experiencia del concierto, del vivo, del directo, en muchos aspectos, ¿no? Según muchos analistas que hace quizá 5 años parecían de ciencia ficción, la inteligencia artificial nos va a llevar a un mundo completamente digital, automatizado. Bueno, no se sabe bien hacia dónde nos va a llevar, pero hay un poco una cuestión de que quizá lo analógico se revalorice. Digo, porque vas a un espectáculo en el que sos vos con una guitarra y tu voz. Algo bien claro, bien marcado, bien analógico. ¿Cómo sentís estos cambios en la tecnología que cada vez nos meten más en un embudo y que nos aleja del contacto humano? Yo creo que lo que nos va a rescatar precisamente es que va a haber una búsqueda de autenticidad detrás de las propuestas culturales que nos llegan del mundo digital, por así decirlo, ¿no? O sea, no solamente vamos a valorar la propia propuesta, sino lo que hay detrás, la historia que hay detrás de la canción, o sea, la historia en el sentido de que hay un ser humano real con sus vivencias, con sus experiencias, y eso te va a conectar de otra manera con la música, ¿no?, que se hace. Es lo único que nos va a rescatar, porque yo creo que muchas veces se subestima la capacidad de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando dicen, no, va a ser incapaz de crear grandes canciones, grandes películas. La inteligencia artificial, primero, convengamos que lo que más triunfa o lo más comercial no son las grandes películas ni las grandes canciones, quiero decir, tampoco es tan difícil de imitar según qué géneros y qué músicas y qué cine, ¿no? Entonces, igual las inteligencias artificiales no es tan difícil que lo hagan. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí la gente va a buscar, como tú dices, eso, ¿no? Va a querer va a conectar de manera diferente con la propuesta en la que sabe que hay alguien detrás real, de carne y hueso, con sus vivencias, con sus experiencias, ¿no? Va a hacer esa lectura que va más allá de la superficie de la canción. Yo creo que sí va a haber una... Sobre todo también porque yo creo que va a llegar un momento en el que la gente no va a saber lo que es real y lo que no. Va a estar absolutamente... La inteligencia artificial tiene tal capacidad de simulación que es muy difícil distinguirla de lo que es real, ¿no?, lo que te ofrece la inteligencia. Entonces yo creo que en ese contexto yo creo que va a haber como un mayor cuestionamiento de lo que nos llega en redes. Va a haber un mayor cuestionamiento y se va a querer conectar con el ser humano desde otro lugar. Yo creo que eso sí puede ocurrir. Bueno, hablamos de esta situación en la que está la humanidad. Vos, Atrapados en Azul, es del 97, y ahí tenés un tema que es muy conmovedor para nuestra generación, que es Papá, cuéntame otra vez. Un tema que fuiste renovando en el sentido de que Perdón. no pasa nada, que Bosnia se transformó en Bagdad y que las bombas seguían cayendo mientras lo seguías cantando.
Y yo me pregunto, ¿qué diría un chico de esta generación a la tuya, Ismael? Porque también, si miran lo que tu generación hizo entre los 90 y el 2000 en la Argentina, cayeron 5 presidentes en el 2001 a partir de una movilización popular. Eh, ¿Qué diría, no? Porque digo, no quiero caer en una cuestión escéptica, pero uno escucha a papá, cuéntame otra vez y dice, qué lindo los 60, los 70, lo que se podía hacer. Y hoy los jóvenes de esta generación dicen, qué lindo lo que podían hacer ustedes en el 2000. Mm. Es que quizás sea ley de vida. Quiero decir que ese reproche se reproduce generación tras generación, ¿no? Yo creo que es inevitable que los hijos hagan ese reproche pertinente y le digan, bueno, esto no es el mundo que soñaste para nosotros, ¿no? Que tengan ese nivel de exigencia, porque además es lo que corresponde a un joven que es soberbio, arrogante, que quiere conocer todas las respuestas y quiere asumir un protagonismo que siente que le niegan, ¿no? Que yo creo que es un sentimiento generalizado cuando eres joven, ¿no? Quieres ser dueño de tu destino y hay como un tapón generacional que te impide expresarte. Yo creo que esa brecha, ese tapón ha ido creciendo con el tiempo. Yo creo que los jóvenes se sienten cada vez más excluidos y por lo tanto más desencantados. Y sobre todo sienten que han perdido perspectiva de futuro. Yo creo que nuestros padres sí tenían la conciencia clara de que sus hijos iban a vivir en una realidad mejor, iban a tener, yo qué sé, mejores contratos, mejor sanidad pública, mejor, ¿no? Sobre todo, yo qué sé, yo pienso en mis abuelos que venían del campo y que llegan a la periferia de Madrid, a Vallecas, a un barrio obrero, de casas construidas por los propios vecinos, de calles de tierra y retrete compartido, que luego se fue urbanizando y que fue creciendo. Y estoy seguro que ellos tenían la certeza de que sus hijos iban a ir mejor, iban a poder acceder a estudios universitarios, y de hecho así fue, sobre todo los más jóvenes, iban a poder ganar pensiones que en su vida habían pensado que pudieran ganar, iban a ir a centros de salud y ser atendidos en su vejez, como así ha ocurrido. Y por primera vez en mucho tiempo los jóvenes, yo creo, hay una generación que sabe que va a ser peor su futuro, ¿no? Que no van a tener unas pensiones como la de sus padres, que no están teniendo una sanidad como la que tenían antes, que tenían. Entonces yo creo que sí hay un desencanto mayor con respecto a los políticos también, y eso, claro, la expresión de ese enfado al final son populismos de ultraderecha que lo que proponen es dar una patada en el tablero, ¿no? Sobre todo para una generación que es absolutamente desmemoriada, que no sabe lo que es la ultraderecha, lo que supuso en la historia, los años más oscuros de la historia más reciente, tienen que ver con eso, ¿no? Con movimientos reaccionarios de ultraderecha que nos llevaron a lo peor. Entonces, sí, yo a veces también me hago esa pregunta, ¿qué le diríamos a nuestros hijos cuando nos digan, papá, cuéntame otra vez, ¿no? Porque hemos sido capaces de construir un relato propio. No lo sé, igual no, ¿eh? Igual, desde luego, no con la épica de nuestros padres. Y ese reproche será más duro y yo creo que ahí, pero bueno, también pienso que estamos a tiempo, que el pesimismo es una herramienta política que se hace para desmovilizarnos, que hay que tener esperanza porque en cualquier momento se abre una ventana de oportunidad que acerca la posibilidad de cambiar las cosas. O sea, que tampoco hay que sucumbir ni a la melancolía ni al desencanto, aunque la tentación está ahí, claro. Porque digo, quizás una generación, inclusive pensando en las experiencias en Argentina, gobierna la ultraderecha, y en España está muy ardiente todo lo que es Vox y con mucha presión, pero quizás, me pregunto, quizás son los nietos los que le puedan contar, o los hijos quienes puedan contar la historia esta vez, porque uno ve situaciones como las de Vito Quiles en las universidades y lo que generó también. Un montón de jóvenes antifascistas que se movilizaron y que le pusieron freno a las barrabasadas que decía como que las universidades eran antros marxistas y demás. Sí, yo creo que hay una. Sí, yo creo que hay una. Yo creo que el rollo de la ultraderecha es que es sumamente ruidosa. Todos estos movimientos reaccionarios, primero dominan las redes sociales porque el algoritmo está hecho para favorecer un poco ese tipo de controversia, buscar, o sea, a mí, sobre todo X, ni qué decir X, pero en general, ¿no? Lo único que buscan las redes sociales es la interacción y el algoritmo descubre que lo que más interacción genera es la indignación. Por lo tanto, amplifica mensajes de odio que lo que van a hacer es que reaccionemos virulentamente la mayor parte de los usuarios. Entonces, por eso da sensación de que
El problema de las redes sociales es que también generan falsos consensos, que no son reales luego en la vida real, no son ciertos, ¿no? Genera falsos debates, falsos. Entonces, luego te lleva sorpresa, o sorpresa no, luego ocurre eso, ocurre que te das cuenta que en las universidades los chavales tienen otra mirada. En España, por ejemplo, el movimiento de denuncia ante lo que está pasando en Gaza, los movimientos universitarios han sido pioneros en todas partes, en todo el planeta, por así decirlo. Y los estudiantes son los primeros en señalar los problemas reales. De hecho, yo creo que uno de los grandes, por ejemplo, en España hay un problema, o sea, son los jóvenes los que más están padeciendo los rigores de la deriva, por así decir, de las políticas económicas a nivel global que se están llevando a cabo. El problema de la vivienda, que está siendo un problema en toda Europa y demás, quienes más lo padecen son el problema de cómo los salarios se congelan y el coste de la vida sube. Pues eso, que es como una transformación a cámara lenta que no percibimos de inmediato, pero cuando miras con la perspectiva de las décadas te das cuenta de que es sangrante, pues eso lo padecen sobre todo los más jóvenes. De hecho, mucha gente, incluso de izquierda, plantea como un enfrentamiento generacional, ¿no? No ya se trata de una lucha de clases para algunos, sino una lucha entre generaciones. La generación de los boomers que gozan de grandes pensiones, que algunos entienden como privilegios, y los jóvenes que viven en la precariedad, en una precariedad laboral y casi emocional constante, ¿no? Bueno, pues yo creo que en contra un poco de lo que pueda parecer del pesimismo generalizado, yo creo que los jóvenes, y por más que a veces las estadísticas es verdad, que a veces dices, no, los jóvenes, hay encuestas que dicen que se están volviendo cada vez más de derecha, más conservadores, yo confío en ellos. Sí se ve, por ejemplo, en Alemania, en algunos lugares donde ha habido elecciones recientemente, que se da el hecho de que los varones sí se vuelven más conservadores y las mujeres sí se vuelven más progresistas. O sea que, bueno, habrá que ver en el futuro. Y luego también la realidad es muy volátil, quiero decir, está muy sujeta a la coyuntura, no hay un compromiso, no quiere decir que los jóvenes sean militantes, ¿no? Cuando dicen, yo creo que es todo muy volátil, esto de la realidad líquida es un hecho, y los procesos políticos cambian muy rápidamente, para bien y para mal, ¿no? Bueno, Ismael, recordamos, tenés otro compromiso ahora con más medios. Recordamos que te pueden ver el 26 y 27 de noviembre aquí en el Teatro Ópera y que también vas a estar en La Plata, Rosario, Bahía Blanca, La Barría, Tucumán y Córdoba, con guitarra y voz únicamente. Muchas gracias por esta oportunidad, Ismael. Gracias a ti. Nada, muchísimas gracias a ti y perdona que me enrolle tanto.